Sean bienvenidos a esta tertulia semanal de Tele Valdepeñas, que esta semana recupera su conmemoración de esos 30 años con ustedes, 30 años contigo, 30 años de televisión local en Tele Valdepeñas, y vamos de nuevo a recordar aquellos últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI. Por esta misma mesa de tertulia han pasado quienes fueron protagonistas de la vida pública en aquel periodo: Salvador Galán Ruiz Poveda, alcalde de Valdepeñas del 91 al 95, también ha pasado por aquí Victoriano González de la Aleja, que lo fue del 95 al 99, y hoy nos acompaña tres personas que fueron decisivas en estas legislaturas de 1995 a 2003. Rafael Martínez del Carnero, hola. Un gran placer tenerte en Tele Valdepeñas, que hayas aceptado nuestra invitación, y bueno, pues tengo una ilusión especial por esta hora de tertulia. José Carlos González Peña. Hola, buenas tardes. Concejal que fuiste primero del gobierno y luego de la oposición. Sí, yo caté de todo. Y en esos 8 años estuviste en servicios sociales. Sí, en sanidad, luego protección civil, deportes, por eso digo que yo caté todo. Te vamos a ver ahora ejerciendo de concejal de deportes. Fernando Prieto Ruiz, una persona de la casa, pero que, sin lugar a dudas, de los que están aquí, que han pasado por la corporación municipal, por supuesto el que más años ha estado, porque yo le cuento con algunas ausencias desde 1991 hasta 2015. Sí, desde la última época de Esteban López Vega hasta que fui portavoz en la oposición, hace 2 legislaturas, sí, efectivamente, unos pocos años. Aunque con saltos. Pero con muy pocos, porque sí, la única laguna que yo tengo es si estuviste de 2007 a 2011. No, estuve la segunda vez que se presentó Rafa, la tercera que se presentó Rafa, no estuve, y la primera de Antonio de la Torre tampoco. Es decir, fue esos 8 años, esas 2 legislaturas las que no estuve. ¿Y tomaste relevo en 2011? Y luego tomé relevo en 2011. Muy bien. Rafael Martínez del Carnero. Rafa, desde tu salida del ayuntamiento, vamos a decir, desde que acabaste de ejercer una política activa en 2003, hasta la fecha han pasado dos décadas. Con esa perspectiva que te da el paso largo del tiempo, ¿cómo contemplas ese periodo de tu vida? Pues es un periodo que cuando lo piensas no sabes cómo llegó, y cuando sales tampoco sabes cómo saliste, aunque la forma sí, pero el hecho es que, bueno, pasé a una vida que era la que tenía anteriormente, me encontraba igual de bien. Fue una etapa más que pasó por mi vida, el ayuntamiento, la alcaldía. Al fin y al cabo yo no soy un político de profesión, soy una persona del pueblo con una profesión muy cercana a la gente, y que en un momento determinado me tocó ejercer esa labor, sin más, pero lo recuerdo con cariño y no más. Pues sigo en mi vida lo mismo de feliz que era entonces. Entraste en un ayuntamiento en un tiempo donde la palabra internet no se conocía, no se conjugaba. La administración era absolutamente analógica, era digital en cuanto a manejo de dedos, pero no mucho más. Tenía en aquellos momentos el Ayuntamiento de Valdepeñas un patio de administración que era más del siglo XIX que del siglo XX finales. Sí. ¿Cómo afrontasteis esa primera etapa en la oposición, esos primeros 4 años? ¿Qué recuerdas de ellos? Es que es fácil, pero no es fácil recordarlo en conjunto. Efectivamente, los medios tecnológicos, yo no sé si había móviles entonces, pero vamos, estarían por aparecer. Empezaron a aparecer antes, pero eran de aquellos que tenían una centralita, una antena asociada, costaban una fortuna. Recuerdo que compré un ordenador para la alcaldía y se me criticó. Quiero decir, con eso ya lo digo todo, ¿no? Que la tecnología entonces estaba saliendo, pero era necesaria. Y lo que sí recuerdo es que mucha más cercanía, desde luego, al resto de los trabajadores del ayuntamiento. El hecho de que la alcaldía, los despachos de de las personas allegadas a la política, estuviera cercana a la gente del patio, con todo aquel bullicio y pues era mucho más cercano. Los problemas se respiraban más. En fin, lo recuerdo con cariño, con interés, y veo muchas diferencias, desde luego, de lo que hoy día es el ayuntamiento en cuanto a sitio para trabajar. Problemas, toda la persona que entra nuevo en un ayuntamiento los tiene.
y entre otras cosas los tiene porque no sabe manejarse en un sitio donde no ha vivido, donde, bueno, llega porque le ha gustado, digamos, ese mundillo, pero no llega profesionalmente. Entonces te encuentras con problemas que no sabes cómo abordarlos. Esa etapa, sobre todo los primeros años, el interés que tenían era aprender a abordar los problemas que tenía el municipio, que a veces te encontrabas con cosas que no tenías ni idea de cómo poder intentar solucionarlas. Bueno, el contacto con el resto de los compañeros, un poco también, digamos, la ayuda de las personas que habían estado en otras corporaciones, que aunque fueran de la oposición también la había, ¿no? No todo el equipo que gobierna y el equipo de oposición no solamente es que discutamos en los plenos, en la prensa, también había sus ayudas y tratar de abordar los problemas de Valdepeñas ayudando entre sí. Sinceramente los primeros años fueron difíciles, pero enseguida se le toma el pulso al trabajo de ayuntamiento. Y también recordemos que las personas allegadas a la política son personas que únicamente toman decisiones. Parece sencillo, no lo es, pero el ayuntamiento funcionaría igual con las personas que trabajan allí. Nada cambiaría seguramente con los trabajadores del ayuntamiento que están toda la vida. Nosotros solamente echábamos una mano, tomábamos algunas decisiones, en fin, modificábamos cosas, tratábamos de que se viviera mejor, ajustábamos a ver si lo que se le saca a los ciudadanos vale para hacer esta o aquella cosa, tratar de sacar lo menos posible a la gente, y eso nos enseñaba a pedir más. Yo recuerdo que en los primeros años empecé a aprender a ser pedigüeño de otras entidades superiores que tenían a gracia poder darte unos fondos para que pudieras hacer una u otra cosa y poder ir andando. Los primeros años fueron de aprendizaje, por lo menos en mi caso. José Carlos, por tu parte entraste en 1995 y saliste en 2003. Fuiste, recuerdo perfectamente, uno de los flamantes fichajes del Partido Socialista en el año 95, en la época de Victoriano. ¿Qué pozo, qué sedimento quedó? Y también te digo, desde la perspectiva del largo tiempo pasado, ese paso por la política, ese paso por el ayuntamiento. Hombre, desde luego es un aprendizaje, efectivamente. También en su momento, el año 95, bueno, finales del 94 quizá, a principios del 95, que es cuando se mueve todo y cuando se buscan fichajes y cuando se renuevan o se anulan esperanzas de gente que está ya, ¿no? De compañeros, de concejales que están ya en esa época. A mí hasta ese momento la política en sí activa, como dice o como se dice, no me había interesado ni nada en un momento determinado, quizá por eso que decías. Médico, bastante más joven que ahora, entonces con muchas cartillas, ¿no? Ahora son tarjetas sanitarias. Pues o entiendo que era un buen fichaje en ese momento, ¿no? Acepté ser el número 2 del PSOE en esa legislatura. ¿Y qué puedo sacar, aparte de 2 hijos que tuve en esa legislatura? Aprendizaje. Y aprendizaje, mucho aprendizaje de cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero al final aprendizaje de la gente del pueblo en general, porque había gente que tenías todos los días pidiéndote o demandándote cosas, puesto que al final, siendo concejal, parece que tienes un poder, algo que luego no es real, ¿no? Y tienes gente que te aporta y te aporta mucho, y luego hay gente en tu equipo, ¿no? En tu grupo municipal que te enseña mucho, ¿sabes? Y gente que hay, o compañeros que hay en otros grupos municipales que te enseñan mucho, ¿sabes? Entonces al final yo creo que es un buen aprendizaje. Y como te decía antes, que yo caté todo, aprendí mucho de todo, en gobierno y en la oposición, en unas concejalías y en otras. Si lo piensas un poquito, yo fui concejal de servicios sociales un tiempo y también fui concejal de deportes. Es decir, hay que recordar ese impasse que se produjo en 1997 a consecuencia del pacto entre el Partido Socialista y el único concejal de entonces de Izquierda Unida, donde se negoció que este concejal se hiciese cargo de servicios sociales y tú pasases a deportes. Sí, efectivamente. Y ahí, pues al final, yo acepté. Sí, yo tengo que recordar que yo era independiente en esa lista y podía ser tan válido mi voto como el del concejal, que si no recuerdo mal era Nueva Izquierda, fue la parte que se escindió de Izquierda Unida. Salieron elegidos como Izquierda Unida, luego pasaron al Partido Democrático de la Nueva Izquierda. Y en la legislatura siguiente, pues como ha pasado, como puede pasar en la próxima, pues hubo
Claro. o absorción. Pero a lo que iba, pasé de estar tratando problemas gordos, reales de la gente en general, problemas de vivienda, problemas de no tener leche para dar a los niños, problemas de vivienda, problemas ya te digo, de alimentación, de educación, de todo tipo, al mayor problema que era si el césped del campo de fútbol estaba bien o estaba mal, con todo el cariño, digo, para los deportistas, y sabéis que yo estoy ahora implicado, o si el pabellón o no el pabellón tenía la superficie bien o mal, es decir, como podéis ver, es decir, pasas de tratar de la vida, de lo que realmente estamos haciendo y con una problemática muy importante. En ese momento era un problema, bueno, gordo siempre son temas de alimentación, educación y tal, pero la vivienda era un momento muy chungo de vivienda, ¿no? O de toxicomanías. Ahora no es ni mucho menos socialmente lo que había, y pasé a tratar lo que es un balón. ¿Me explico? Es decir, aprendes mucho. Aprendes mucho, como decía el otro, si tienes capacidad para aprender, porque luego nos encontramos de todo, ¿eh? Y si te da la gana aprender también. Vamos a echar un primer vistazo atrás, vamos a activar el espejo retrovisor y vamos a ver una entrevista que allá por el año 1997, finales, hace justo 25 años, se le hacía en Televaldepeñas a Rafael Martínez del Carnero, analizando, haciendo repaso, valoración de la gestión municipal, siendo el jefe de la oposición. Durante el año 97 hay que considerarlo, por lo menos yo debo de considerarlo desde diferentes planos. Desde el punto de vista del ayuntamiento, a mí me hubiera gustado que el año 97 hubiera sido un año más cumplidor de lo que ha sido, ¿no? Cumplidor quiere decir que en el mes de enero se aprueban unos presupuestos que son el conglomerado de intenciones que el equipo de gobierno tiene para la ciudad. Quiere decirse que es el documento más importante o el documento esencial de la vida política del resto del año. Entonces, lo normal, lo lógico es que por lo menos ese documento presupuestario se cumpla, ya no voy a decir al 100% porque eso es muy complicado hablar de ese porcentaje, pero por lo menos al 50%, que se cumpla en ese porcentaje. Pero es que el presupuesto del año 97 yo creo que no ha llegado ni a un 15% de cumplimiento. Para mí el problema fundamental que hay en Valdepeñas hoy día es el tema del agua. El tema del agua, tanto el agua corriente que estamos bebiendo en nuestras casas, cuyas propiedades, que debe reunir toda agua, que es que no tenga color, que no tenga sabor, que no tenga olor, no se cumple ninguna de ellas. Es un agua que vale dinero y no barato. Y es un tema tan escabroso que yo ya anuncié hace un par de meses que sería necesario una conjunción de las tres fuerzas políticas para tratar exclusivamente este tema. Y otro tema importante en el asunto del agua es la depuración. Ese es otro tema que nosotros en los presupuestos que elaboraremos para el 98, o en las enmiendas que hagamos para el 98, es un tema también fundamental, el hecho de la tasa del impuesto que los valdepeñeros cobran por depurar nuestra agua, que al fin y al cabo se va al cauce del río y ni siquiera somos capaces de aprovecharla. Porque está muy bien lo de las obras, lo de los auditorios, lo de las piscinas, lo de los museos, está muy bien, pero las cosas que son, digamos así, entre paréntesis, usables por el 100% de los ciudadanos, eso es lo que debe de quitarle el sueño a los políticos. Los museos son muy bonitos, pero no nos vamos a olvidar de que va muy poca gente a verlos. El deseo de mi partido es que haya un acercamiento y un diálogo con el resto de los políticos de la ciudad y que, bueno, pues que las cosas que haya que batallar y que haya que luchar en este último año y medio que queda de legislatura, pues que si lo hacemos conjuntamente y si lo hacemos de la mano seguramente lograremos más cosas que si lo hacemos tirándonos piedras. Dentro del Partido Popular hay muchos proyectos, van a cambiar muchas cosas, tenemos una nueva sede que la inauguraremos seguramente a final de mes. Vendrá el señor Rajoy, el ministro de Administraciones Públicas, seguramente a inaugurar nuestra sede. Rafael, ¿te reconoces? ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe que no? Se diría que erais un equipo en la oposición bien organizado y que realmente fue efectiva vuestra labor en la oposición en términos electorales, porque salisteis en
en 1995 con 10 concejales, venía el Partido Popular de tener 6 después de la enorme victoria del PSOE en el 91, y después de vamos a decir, vuestra generación política, ese equilibrio no se ha vuelto a recuperar nunca. Por otra parte, esa buena labor que cabría reconocer en términos políticos en la oposición, luego no se plasmó con un reconocimiento de vuestra labor cuando fuisteis gobernantes. Bueno, hay sí. detalles que a mí me llaman la atención, porque además son hay cierto parangón con el periodo de Victoriano, y es ese ejercicio de presupuestos participativos que hacíais, yendo a cada uno de los barrios a explicar qué queríais hacer o para anotar propuestas para cada año. Eso al final de la legislatura, y cuando se asistió a la noche electoral, pues os dejó cierta, digamos, no sé si resentimiento, pero sí decepción, porque esperabais otra respuesta. Siempre espera la respuesta de poder revalidar tu legislatura. Al final no cuentas con las urnas, cuentas con tu apasionamiento y con que lo has hecho todo bien y tal, pero luego quien tiene que decírtelo no eres tú, ni menos los amigos, tienen que decírtelo la gente que vota. Entonces sí, es una decepción, como todo el que pierde, siempre es una decepción. Pero si, pensándolo bien, si el trabajo que has hecho lo das por bueno, ha estado hecho con la colaboración de tus concejales, en el gobierno que estuvimos no era un alcalde y 10 acompañantes, eran 11 personas que cada una tenía un área, digamos que individual, libre, para proponer y hacer lo que mejor fuera, ¿no? Después, claro, está sometido a la decisión y al debate de todos, pero no era una persona sin ánimo de criticar, sin ánimo de que la palabra sea malsonante, no era una persona tirana que, acompañado de otros 10 personajes, gobernaba un municipio. Había un ayuntamiento, sinceramente, bastante libre. Efectivamente, para acercarte, para hacer un presupuesto o para hacer una serie de obras o modificaciones en la estructura de una ciudad, si te acercas a los ciudadanos, que son los que la sufren o los que la disfrutan, pues es mucho mejor que si lo piensas desde tu despacho o desde el despacho de cada uno, ¿no? Entonces ese acercamiento no se había hecho nunca en Valdepeñas, ni se ha vuelto a hacer, y es una pena, porque creo que la política municipal, la política local, es la más dada a ser participativa, y cuanto más participativa sea, debe de ser más eficaz. Ya no digo que eso traiga como resultado el premio de una nueva legislatura, eso es lo de menos, sino que los que has hecho realmente haya sido beneficioso para el conjunto de la gente. Eso es lo principal. No va a ser nunca así, sinceramente. Pero lo que sí deseo para el futuro es que los equipos de gobierno que vayan surgiendo, los políticos, si puede ser no de profesión, sino políticos renovables, personas que pasado un tiempo se renueven, que vengan ideas frescas, ideas nuevas, que la añejosidad de las personas no se instaure en un municipio. Si puede ser así, puede ser que las ideas vuelvan a ser frescas y cuenten más con la participación de la gente, será más eficaz para todos. Pagaremos menos impuestos, se harán mejores obras más necesarias. Yo creo que funcionaría mejor. Pero siempre perder es una decepción para cualquiera, pero esto no es una carrera. Yo era médico cuando entré en la política y soy médico cuando salí de la política. De aquí unos días humilde jubilado, pero vamos, médico del todo, ¿no? Has prolongado, entonces, abro paréntesis, has prolongado tu vida laboral, tu vida profesional. Sí, la prolongué 5 años más, sí. Es que no aparentas, o sea, ¿estás próximo a cumplir 70? Claro, en diciembre cumplo 70. En fin, juventud, divino tesoro. Yo os pido que pasemos del formato de entrevista a que interactuéis y departéis entre vosotros. Yo quería hacer una postilla a lo que dice Rafa. Nosotros siempre tomamos como concepto de que el político es la correa de transmisión de los ciudadanos, no al contrario, no el dictado de los políticos para con los ciudadanos. Y aquí me habéis escuchado muchas veces de plantearlo así. Por eso hay muchas veces que hay un gran enfrentamiento entre la sociedad y el político. Y nosotros pretendíamos, tanto cuando estuvimos en oposición como cuando estuvimos gobernando, de hacerlo así. Y consultábamos. Luego se pierde, sí. También yo entiendo de que hubo un tema que nos hizo mucho daño, haciéndolo bien y luego reconociéndolo con el paso del tiempo. Nosotros cuando cubrimos el canal,
Ahí la oposición se nos tiró a la yugular diciendo de que íbamos a ahogar al pueblo, de que aquello era una barbaridad, de que cómo tapábamos aquello, que aquello era imposible de hacer. Ahí se machacó mucho, fue en la última etapa prácticamente de la legislatura, y eso caló mucho a la población. Y eso hizo, pues, de perder algunos votos, tampoco fueron tantos, pero sí suficientes como para perder la mayoría, porque si hacemos en los 8 años que estuvo Rafa, de oposición iniciales y hasta que llegó al gobierno, yo creo que fueron 8 años en los que se trabajó muy bien políticamente y en la que también hubo una muy buena relación con el equipo de oposición y luego oposición con el equipo de gobierno. Es decir, maneras... sí, es decir, que no era como ahora, que había enfrentamientos personales, sino todo lo contrario, sino que había buen rollo entre los dos. Y de hecho yo me acuerdo una de las frases que decía José Carlos, que decía, si aquí lo ideal sería coger a la gente mejor de un grupo y de otro y se gobernaría eternamente un pueblo y muy bien. Y es verdad, Lo que pasa que, bueno, luego la política se ha ido desvirtuando, bajo mi punto de vista, se ha convertido en vivir de la política y en hacer la política personal y llegamos a lo que tenemos ahora mismo en la actualidad. Hay de todo. Y la pena, yo creo que, como dice Fernando, es que creo que gente muy válida al final deja la política efectiva, de estar ahí pringando, echando un tiempo que se lo quitas a tu ocio, a tu trabajo, a tu familia, a todo para dedicarlo, digamos, a decir, al bien común, y al final esa gente en muchos casos acaba perdiéndose por cuestiones políticas, que son difíciles de entender, y a mi juicio todavía, y ya tengo también una edad, y he pasado 8 años en el ayuntamiento y en otros cargos de cierta responsabilidad, donde dices, bueno, pero esto como, o sea, sigo sin entenderlo. Entonces la pena es que, desgraciadamente, hay gente muy válida, de hecho, los partidos en general, unos más que otros, pues se ven negros para confeccionar una lista decente. ¿Vale? Y digo decente, ya no digo del concejal número 11 para abajo, sino para los puestos de salida. Es complicado encontrar a alguien dispuesto a poner su cara, ya no digo su trabajo ni nada, su cara sencillamente, ¿no? Y quien lo hace, en un momento determinado, es una pena que, demostrando valía y tal, al final tenga que abandonar, ¿sabes? Vamos a aprovechar este momento para ver también al concejal de Deportes, José Carlos González, actuando en el inicio de una presentación de un evento deportivo en nuestra ciudad, pues hace también 25 años. Buenas tardes. Hoy, la verdad que para el deporte de Valdepeñas en general es un día de fiesta porque gozamos de la visita de las autoridades políticas, ¿no?, en materia de deporte, y verdaderas autoridades en el deporte, no ya local o provincial, regional, sino incluso nacional, ¿no? Pero bueno, está con nosotros Fernando Romay y Anselmo Fuertes. Fernando Romay, conocido baloncestista, conocido jugador de baloncesto, y Anselmo Fuertes, bueno, pues un gran ciclista, ¿no? Bueno, pues un flash, una visita relámpago al pasado, y comentabais el clima político y las buenas relaciones, o las relaciones por lo menos civilizadas, que teníais entre socialistas y populares. Yo voy a proponer lo siguiente, o sea, para buscar el contraste con la actualidad, donde hay gente que no es que ni se saludan entre el gobierno y la oposición, cuando aquellos plenos que acababan a las 12 de la noche acababan con todos, gobierno y oposición, en el penalti tomando vinos, incluida la prensa. Entonces, bueno, quiero que hagáis o manifestéis vuestras impresiones sobre el entonces y el ahora. Quizá entonces se perseguía menos el poder por el poder, y ahora se plantea como una especie de lucha africana radical, extrema, donde el adversario, el rival, pasa a ser enemigo. Si uno se juega la vida, sí. Quiero decir, si la vida de una persona es mantener el estatus, el puesto de trabajo, pues entonces el encono puede llegar a ser máximo, desagradable y absurdo, ¿no? Pero la verdad es que en nuestro caso, sinceramente, estábamos ahí porque nos tocaba estar en ese momento, ¿no? A ver, luego te presentas a la reelección, pero no piensas que tu vida está ahí, que es necesario que ganes a toda costa, ¿no?
es un juego limpio y tiene que ganar el que los ciudadanos quieran y punto final. Entonces había quizás mejor rollo entre nosotros precisamente por eso. Nos conocíamos, nos llevábamos bien, tampoco quiero decir, íbamos todos a una. Teníamos muy claro también que lo que se hacía, el beneficio iba a ser la población, la ciudad, no íbamos a ser nosotros, ¿no? Entonces había otra cosa. También somos un poquito actores cuando protagonizamos una labor de oposición, a veces dura, a veces hay que criticar, pero lo que tú decías, y no eso es absolutamente verdad, es que cuando pasaba ese acto, esa escena de ese teatrillo, ¿no? Con el buen sentido, lo de teatrillo, pasamos a ser personas comunes, civilizadas, amigos, valdepeñeros, que todos queríamos algo común, que era el bienestar de la ciudad. Y eso también se echa de menos ahora. Lo que no sabía, porque claro, nuestra vida ahora es un poco más reducida, al menos la mía, ¿no? Y no sabía que había gente que nos saludaba. Eso es... está muy feo. No, eso, actualmente sí. Está muy feo. Y los ataques suelen ser más que por las realizaciones, más el objetivo es la persona, más sacar a la persona. Sí, pero al final, si te das cuenta y vas descendiendo, si ves los ejemplos que tenemos de políticos importantes nacionales, ¿qué puedes pedir? Es decir, al final, un niño no deja de ser el reflejo de su padre, en cierto modo, ¿no? Llamando niño al concejal de pueblo, sea Valdepeñas o sea el pueblo que sea, y al papá a los que vemos en la televisión, ¿sabes? Y si tú ves eso, puedes entender ciertas cosas a nivel local o regional. A nivel local todavía, para mí, peor todavía porque nos conocemos, porque somos vecinos, porque sabemos dónde hacer daño si queremos. Sí. ¿No? Incluso a nivel regional se escapa más, porque yo no sé lo que puede hacer Fernando si es diputado de Guadalajara y yo soy de Ciudad Real. Pero a nivel de pueblo, yo sé lo que hace Fernando todos los días si quiero. Y Fernando sabe lo que hago yo. Y hay gente especializada en hacer daño. En vez de ser constructivos, pues somos destructivos. Y eso desgraciadamente es así. Pero ya te digo que tienes el ejemplo de que están dando ahora. Digo ahora, lo último, vamos. A todos los niveles, ¿sabes? Y eso se baja. Tú nos ves a nosotros tres y nosotros, con política o sin política, vivíamos y vivimos dignamente. Si quieres incluso más que dignamente. ¿Sabes? Y eso al final se traslada, tienes una tranquilidad y tienes una, vamos a decir, sensatez, tranquilidad, paz en el que realmente lo que te interesa es, como dice Rafa, hacer algo si no por tu pueblo, porque Valdepeñas no es mi pueblo, pero llevo aquí 40 años. Es tu pueblo, hombre. ¿Sabes? Es decir, te interesa eso y te interesa intentar solucionar, que nunca se puede hacer, solucionar el problema a todos los vecinos, pero se intenta, aunque parezca a veces que no, pero se intenta. Y, en general, pues nos partíamos los cuernos por intentar arreglar. Yo recuerdo al señor, que no recuerdo, y me tiene que disculpar las familias, y el señor del contenedor, que estaban todos los plenos allí, con su contenedor y pidiendo la palabra para hablar del contenedor, si os acordáis. Bueno, pues intenta, pero es que hay cosas que... No es que la pidiera, es que se le daba. Claro, es que... ¿Sabes? Pidiendo y dando, claro, es decir, y se intentaba, pero si al final no se puede, es decir, hay cosas que no se pueden, y luego ya entramos en ahí, y luego la guerra normal y política, coño, son partidos diferentes, defienden cuestiones diferentes, y si lo abstraes de todo, al final, si la diferencia son un 10%, si es que el poder que teníamos y se tiene, si vienen todo con dinero de fuera de finalistas para hacer estas cosas y tal, al final aquí tienes 4 cosas, ¿sabes? Ahora están muy encrespados todos, y aquí por lo que decías. Sí, es que hay grandes diferencias, creo que se ha dicho. Cuando nosotros íbamos a la política no íbamos a hacer un modo de vida de la política, porque teníamos una vida. Y terminábamos la política y seguíamos con la vida. El gran problema que tiene ahora la vida política es que si dejas la política entras en depresión. Muchos de los que están ahora en política, en todos los estados, dejan un estatus, dejan un modo de vida que no lo entienden. Pero vamos. Sí, pero no lo entienden, efectivamente. Y eso es un gran error. Por eso yo creo que habría que limitar los mandatos políticos, porque evitaríamos muchas de estas cuestiones, muchísimas de estas cuestiones. Y 8 años o 10 años, lo que se llegase... Lo eterno en el mando no beneficia a nadie, ni al que manda. Ni al que manda siquiera, efectivamente, porque hay un momento que se agota. Es decir, si lo que no eres capaz de hacer en 10 años no lo vas a hacer en 20.
Y si dices, en 20 años voy a hacer más, pero si no puedes, ya has tenido 20 años para hacer. Si lo que no has hecho en 20 años, pero ¿qué vas a hacer ya? Si cada vez las neuronas, vamos, vosotros sois médicos, las neuronas cada vez, en fin, tienen la revolución como la tienen, ¿no? Pues tengo que decir que hay cuestiones que, en fin, que no dan más de sí, ¿no? Y eso trae como consigo esto. Y sobre todo, que creo que ahora se deja mucho la base política a entrar a la base personal. Yo no me cansaré de repetirlo. Antes las discusiones eran políticas, pero a mí no se me ocurría criticar en un pleno abiertamente a cualquiera de los que estaban enfrente en cuestión personal. Mire usted, si yo aquí vengo a defender lo que yo entiendo que va mejor para los ciudadanos, no que tú seas un tal o sea un cual. ¿Qué le puede interesar a un vecino que le digamos que haya una pelea entre dos concejales de tema personal? Pero si el ciudadano lo que quiere, como se decía, quíteme usted el contenedor, el bache, claro. Me sale el sanitario, la bombilla. Eso es lo que quiere el vecino. Claro. El que se digan entre ellos 4 barbaridades, eso no le interesa a nadie. Eso, para eso hace un programa de televisión, pero no un pleno político. Si os parece, vamos a hacer en este momento el paréntesis, el descanso para hacer unos minutos de publicidad y seguimos recordando con más imágenes de ese pasado de hace 25-27 años, de lo que ocurría en nuestra población, en nuestra ciudad, que ha cambiado radicalmente, pero sigue conservando su esencia. Vamos con ese intermedio y volvemos enseguida, no se vayan. Bien, pues estamos teniendo una tertulia más conmemorativa de los 30 años de existencia de Tele Valdepeñas y tenemos a 3 invitados que estuvieron en política pues en los últimos años del siglo XX, en los últimos años 90 y primeros del XXI. Estamos hablando con el exalcalde y médico conocido por todos, Rafael Martínez de Carnero, con el exconcejal de Servicios Sociales y Deportes, José Carlos González Peña, también médico, y con Fernando Prieto, que es de la casa, pero que fue también protagonista de esos años. Vamos a ver a continuación, y después reanudaremos tertulia, uno de los momentos álgidos de ese periodo del 95 al 99, se produjo en mayo de 1997, y ya lo hemos visto en alguna otra tertulia de recuerdo de estos 30 años, con protagonistas, en su caso, el que entonces era alcalde, que era victoriano, y que entonces estaba capitaneando la oposición, que después fue alcalde, Rafael Martínez de Carnero. No digo más para sorprender a nuestros invitados hoy. Vamos con ello. Yo creo que en aras de la buena concordia, como estamos como valdepeñeros auténticos que somos, deberíamos de dividirnos y permitir que la vida municipal se normalice, si os parece bien. Hemos hecho lo posible por tratar de sacar este punto adelante, no se ha podido conseguir. Nuestra baza política era discutirlo en el Salón de Plenos, así lo hemos hecho, y creo que nuestra misión y nuestro trabajo acaba aquí, y el de vosotros como buenos ciudadanos que sois también debe acabar aquí. Gracias. Rafael, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue el pleno en el que se aprobó, no sé si fue la recalificación de los terrenos para traer una gran superficie, creo que era la primera que venía a Valdepeñas, o si no la primera, la segunda, ¿no? En plan gran superficie. Había pequeños supermercados en el pueblo, pero una gran superficie era la primera vez. A ver, nosotros nuestro grupo político no puso en la mesa el traer una gran superficie. Nosotros teníamos una idea, pero éramos oposición. Visto con perspectiva, negarse ahora sería complicado, ¿no? Al establecimiento de una superficie que hace la vida más cómoda a la ciudadanía. Pero incluso los románticos aún lo pueden pensar, yo por ejemplo, y en el momento de entonces perder el pequeño comercio en Valdepeñas, las tiendas que te dan y responden sobre lo que te dan,
¿no? Como que te venden, quiero decir. Eso se echa mucho de menos. Si vas a otros países y ves que los mercados directamente viene la gente del campo, te ponen los productos, las hortalizas, la carne, los quesos, la mantequilla, la leche, y te la ponen casi diariamente en una plaza de un pueblo, eso es sorprendente, pero en otros países está así, a la gente le gusta. Precisamente yo lo he conocido en un país que seguramente será el inventor de la gran superficie, que es Francia, ¿no? Entonces, eso tuvo mucho de romanticismo, tuvo mucho de trasfondo político, de labor de oposición, y en ese momento nosotros nos limitamos a, en el acto del Pleno, dar nuestra opinión, a sabiendas que íbamos a perder la votación, y luego pues a tratar, entre comillas, de disolver esa manifestación en la que había un descontento por parte de los comerciantes pequeños de Valdepeñas. Nosotros jamás incitamos a la gente a ir a manifestarse, pero sí estaba claro que nuestra postura en ese momento era defender el pequeño comercio. Y así lo hicimos. Y al final nos limitamos un poco, entre comillas, a poner paz, ¿no? Que tampoco hubo guerra. Yo, que alguien piense que aquello fue un momento culmen, álgido, violento, yo no, sinceramente, ni entonces lo vi, ni en perspectiva lo veo ahora. Un momento más de la vida política en el que hay un contrapunto entre dos ideas. La idea de traer una gran superficie que, en fin, es un concepto capitalista, entre comillas, ¿no?, frente al pequeño comercio clásico de toda la vida, que daba vida y daba sustento a muchas familias. Todo lo que acompañó después y que se pueda comentar de que los pequeños comercios después nutrieron esa gran superficie, etcétera, etcétera, podemos decir lo que queramos, pero cuando se instala una gran superficie sabemos quién va a ganar dinero. Quien opine lo contrario me lo tiene que demostrar. Uno de tus grandes caballos de batalla como alcalde fue el polígono Entre Caminos, el gestionarlo y que se empezase a construir. Pero aquello se perdió en trámites, digamos, litigios, no litigios, en penurias con la administración, en viajes a ministerios, y al final no se pudo ver la realización al final de legislatura, pero sí que evidentemente justo en el inicio del mandato siguiente el polígono se empezó a construir. No importa. Si las cosas no importan que uno las piense, yo no lo pensé, yo lo continué. Era una idea que venía de antes. Nosotros, nuestro grupo político continuó esa labor. La concejal de promoción económica, que entonces estaba bastante metida en el asunto del polígono, pues fue la que le costó, pues ya la conocían en Fomento, ¿no? Entonces, el hecho de que acabara nuestro mandato y no hubiera inauguración o estuvieran las obras en su inicio, no importa. No importa. Yo al final recuerdo que ajardiné el Parque del Este y al final lo inauguró Victoriano, que era el que lo pensó y el que lo ejecutó. Yo solamente lo ajardiné. Al final, quien gana es el pueblo. Es cierto que invitaste a Victoriano a que participase de la inauguración. Claro, normal, ¿no? Normal, no es normal. Sí, es normal, no, pero, si al final, pasa. Pero es que no era ni suyo ni mío, era de la gente. Era hermoso, era una cosa novedosa, un parque más, porque, en fin, en Valdepeñas parecía que el Parque de las Infantas era el sumum, pero luego han venido muchos más parques, muchos más espacios verdes. Nosotros recordemos que estando en la oposición por segunda vez, votamos a favor, que nos costó un disgusto con nuestro partido, votamos a favor de la famosa recalificación de aquellos terrenos urbanos cuando se dejaran libres de convertirse en zonas verdes, zonas en la calle ancha, y eso pues nos costó un disgusto pero sin embargo votamos a favor, en contra de las ideas de nuestro grupo político a otros niveles. ¿Por qué? Porque esas cosas son buenas para Valdepeñas. Pero si eso es pensar, no mucho, un poco con la cabeza. Entonces, ¿qué más da quien lo inaugure? ¿Qué más da? Si es lo mismo. Es igual, no va a sacar ninguna rentabilidad, porque además la gente no es tonta. ¿Cómo va a pensar la gente que yo, cuando me tocó inaugurar también el Pabellón del Sur, lo hice yo? Yo fui allí de invitado porque era el alcalde accidental en ese momento, pero conmigo recuerdo que también estuvo Victoriano y estuvo Barreira, que en ese momento prácticamente terminado, que yo era concejal de deportes. Pensar en otra cosa es una vanidad, que eso debe estar fuera de cualquier persona que intente gobernar una ciudad, que sea el máximo responsable de un gobierno. Si es vanidoso, mal asunto.
¿Habéis en alguna ocasión, no lo pregunto en este caso a Fernando porque su salida de la política ha sido relativamente reciente, aunque haya pasado unos años, han pasado 7 años. Bueno, 7. ¿Habéis pensado en alguna ocasión, me temo la respuesta, José Carlos, Rafa, en regresar a política en algún momento, en estos 20 años? Tengo un amigo yo que dice hoy no, mañana, no, algo así. A diario, lo pensamos a diario. No. No, hay ideas más frescas que son las que deben de aflorar. Gente con menos edad, con más ganas, con más ilusión. Yo creo que nosotros, en un caso hipotético, podríamos aportar sensatez, podríamos aportar sosiego por la experiencia que tenemos de antes, pero qué duda cabe que frescura de ideas pocas íbamos a aportar. Entonces es necesario que las cosas se renueven. No, pues, la eternidad solamente es para el divino, ¿no? Para los humanos no es buena. Fuiste alcalde, fuiste presidente del Partido Popular de Valdepeñas. Lo que acabas de decir, esa renovación de ideas, esa frescura, esa innovación, ¿la ves en tu partido actualmente, en Valdepeñas? Sinceramente, vivo poco la política municipal de mi partido, ¿no? Lo siento, debería vivirla más. Pero realmente no lo sé, no puedo dar una opinión cierta porque no sé cómo funciona, no sé. A ver, que tampoco quiero criticar, pero quizá, y tampoco quiero alabarnos cuando estábamos en la oposición, pero había un poquito más de fortaleza opositora cuando se quiere abordar unas elecciones con el fin de ganarlas. Y tiene que haber una labor de oposición un poco más potente, más cerca de la gente. Yo lo veo así, ahí veo que tienen que mejorar un poco. No está todo perdido, pero creo que deben de mejorar un poco. Claro, yo hablo desde la perspectiva de lo que me tocó en aquel momento. Y de una campaña electoral que no había medios de comunicación para hacerla, la tecnología tampoco existía, llamamos con el timbre y el llamador a todas las puertas del pueblo, íbamos persona por persona, pero habíamos hecho una labor de oposición muy importante, muy importante. Entonces, quizá eche un poco en falta en el Partido Popular hoy día esa labor, no digo agresiva, no, digo una labor más dura, más potente, más de aspirante a gobierno. Teníais en el Partido Popular entonces, una base social importante. Base social era una entidad que reunía cientos de personas en cada convocatoria. ¿Crees que de eso había adolece? Cerca de 500 afiliados, recuerdo entonces. Pero reales. Reales, sí, reales. ¿Creéis que esa base social es de la que adolece actualmente el PP y debería de recuperar? Es posible, sí, creo que tiene que abrirse un poco más a la ciudadanía. A ver, yo también soy el primero que me critico, yo tampoco estoy ayudando nada a las personas que están hoy en el Partido Popular y lo siento, no tengo tiempo para ayudar, quizá con un poco más de tiempo ayudaría, ¿no? Pero yo soy el primero que falla en este tema. Pero ellos también deben de pinchar un poco más, de ser un pelín más, de abrirse más, de darse a conocer más, de expandirse, tiene que meter gente más conocida, gente más que se interrelacione con la población, tiene que tener ideas más frescas. Ya a estas alturas las ideas tienen que estar muy claras, porque las elecciones son dentro de unos meses, que parece que... No, son dentro de unos meses. O sea el PP, o sea el partido que sea, cuando dices tienen que meter, pero al final hay que vender algo ilusionante. Claro, sí, o vendes algo de ilusión o si no, efectivamente. Lo que te decía antes, gente que no tiene más interés nada más que participar. De hecho, hay muchísima gente en el pueblo que participa y colabora con ONGs, con asociaciones de muchos tipos y tal, y al mismo tiempo que se le dedica y se le podía dedicar al ayuntamiento. Pero claro, tiene que haber una mínima ilusión. Si no hay una mínima ilusión, ni el PP, ni el PSOE, ni el Ciudadanos... pero desde el punto de vista, aunque sea solamente, José, logístico, tiene que haber gente que transmita las ideas que quiera hacer el partido. Al final no es tan fácil meter gente potente. Claro, pero es... No, potente la oposición y también gente conocida, gente pero que al final la ciudadanía confíe. Al final uno va a votar y tiene que depositar un voto en alguien en el que confía. Claro. Y eso es lo que creo que hay que trabajarse no con sé si más. ha dicho, Julián, alguna vez una encuesta. Es decir, si nosotros encuestásemos a la población valdepeñera y le preguntásemos por el nombre de los concejales, nos llevaríamos una sorpresa importante. Cuando eso ocurre es porque algo no se está haciendo bien. Es decir, si los vecinos no conocen a sus concejales, solamente conocen a 2 o 3 concejales, algo falla. Algo no se transmite. Pero Fernando, ni por foto.
Sí, ¿Me explico? Sí, que sí. Que yo, no te voy a hablar de nadie más, tú me pones aquí a 6 personas y si son de los amigos, como digo yo, los conozco obviamente, pero si me pones algunos, que no me digas cuál es o cuál no, podríamos hacer un concurso de esos de la tele, Sí, ¿sabes? Algo falla en eso. En nuestra época, en aquellos entonces, no digo que todos fuésemos muy conocidos, pero sí nos conocía gran parte de la gente. Para bien o para mal, pero te conocen. Y ahora no, eso falla. Eso no implica confianza en la gente. Y si luego ve, además lo que comentamos antes los plenos, y no se habla de política, sino que se habla de otras cosas, pues la gente lo que hace es que tiene un desapego importante de lo que es la vida política. Y claro, eso es un fracaso. Y si luego además no hay cercanía con los ciudadanos, porque los concejales tienen que andar por la calle y que los paren. A mí todavía hay gente, y supongo que a José Carlos y a Rafa, nos para gente... Sí, nos para la gente y nos pregunta de si aquello ya lo dejamos. Y es verdad, si esa cercanía no la tienes con los ciudadanos, algo falla. Y evidentemente lo que aquí se ha comentado. Estamos en Navidad, en mayo hay elecciones. Si ahora mismo ya no se proyecta y no se saben los concejales de la lista, luego no quiere usted en 5 meses que se conozca toda la lista y que la gente vote con alegría. El leitmotiv de la campaña electoral tenía que estar ya en la calle. Claro. O sea, voy a presentarme a unas elecciones y mi punto clave de gobierno es este. Los impuestos, la cultura, el que tú pienses que vaya a ser, ¿no? Pero ese leitmotiv tiene que estar ya ahí y trabajárselo. Vamos a ver en este momento un fragmento, un extracto de la sesión de investidura de Rafael Martínez de Carnero como alcalde de Valdepeñas en junio de 1999. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Estimados representantes y miembros del Ayuntamiento, queridos valdepeñeros, amigas y amigos, me dirijo a vosotros hoy de forma más protocolaria que otras veces para concelebrar ceremonialmente la toma de posesión con la que hemos quedado vinculados a este Ayuntamiento en calidad de representantes de nuestros conciudadanos. Sin embargo, me resulta difícil iniciar este capítulo intercambiando apresuradamente los papeles y haciendo hablar no al elector, sino al elegido. Las reglas de la democracia, y resulta curioso que no nos detengamos con frecuencia a meditar sobre este argumento, prevén un ritual en el que el candidato se ve obligado a elegirse, pero a su vez, en ese instante en el cual depositamos el más seguro y fiel de los votos, tenemos el privilegio y la responsabilidad, si los demás así también lo deciden, de hacer coincidir en un mismo momento al representado y al representante. Por otro lado, no es menor cierto que como representantes nuestros intereses se diluyen para aunarse y a la vez entrar en conflicto con el del resto de los ciudadanos. Sería pues un error manifestar la voluntad de ser el alcalde de todos los valdepeñeros, aspiración destinada a no poder realizarse nunca plenamente. Pero, simultáneamente, hemos de aceptar que de hecho se es el alcalde para todos, es decir, la autoridad institucional que decide, gestiona y media en los diferentes conflictos. No puedo, ni lo considero justo, prometer una política de consenso, pero sí que aseguro desde ahora mi voluntad de consultar al resto de partidos políticos con mayor interés cuanto más delicados y trascendentes sean los asuntos. Manteniendo, por lo tanto, la misma coherencia con tales bases, ratifico ahora las líneas maestras de nuestro programa de trabajo. Ofrecer una gestión eficaz, rentable y útil para los asuntos de carácter público y promover y favorecer el desarrollo económico, agrícola e industrial, defendiendo los intereses de la pequeña y mediana empresa y de sus trabajadores. Estoy convencido, hoy más que nunca, de mantener la misma ilusión y la misma vocación que me alentaba en los primeros momentos. Y tengo cada vez más la impresión de no haber cambiado fundamentalmente de ideas, aunque sí de adscripción y de identificación. No me resta más que dar la enhorabuena a todos los que participarán con su trabajo en este ayuntamiento y desearnos conjuntamente la mejor suerte para estos próximos 4 años en los que tenemos la obligación de abrir una puerta más de futuro a nuestra querida Valdepeñas. Muchas gracias a todos.
Bien, pasó aquella legislatura, perdiste las elecciones, porque a lo largo de esa legislatura Jesús Martín, el actual alcalde, tomó carrerilla, pasó a liderar la oposición de facto. Victoriano echó un paso al lado o se lo hicieron dar, y a partir de ahí pues poco ha cambiado en cuanto al cabeza visible, porque el alcalde desde 2003 no ha sido otro que Jesús Martín. ¿Personalmente os habéis llegado a reconciliar? Yo nunca he estado mal, ¿eh? Y Hombre, seguro que si le preguntas a él tampoco estaba mal. No, yo sé lo que dice él. De hecho, ¿eh? Yo sé lo que dice él, te pregunto a ti. No, sí, a ver, es que la reconciliación, sinceramente, yo nunca me he peleado con Jesús Martín, nunca, digamos, me he distanciado, nunca, lo que comentabais antes, hemos dejado de hablar, no sé, hemos estado en mi casa, hemos comido cena juntos, después de las elecciones en las que perdí. Yo no lo considero un buen tipo, sí, o sea, no. Está claro. está claro. Bien, en ese último periodo, en esa tercera legislatura, que fue la segunda en la oposición, sí que se desencadenó un cisma interno, donde por un lado había 3 concejales y por otro lado estabais 6. Y es aquello que decía Azaña: el adversario está enfrente, pero el enemigo lo tengo al lado. ¿Cómo sobrellevasteis esa mala convivencia durante 4 años con un grupo completamente partido por la mitad? Cuando eres un partido en la oposición y vienes de una situación traumática, que es perder unas elecciones, no es que todo te importe un pimiento, ¿no? Pero realmente lo coges con desánimo, y si hay dentro de un grupo pues personas que quieren ir por libre, por así decirlo, o tienen un pensamiento que quieren llevar a cabo sin ceñirse a lo que pueda decir la mayoría, pues bueno, ahí podemos hacer poco. Realmente, ¿cómo se lleva eso? Mal, se lleva mal. Todo lo que suponga separarte de amigos, de compañeros, se lleva fatal. La huida hacia atrás de 3 concejales dentro de una minoría se lleva peor todavía. Y si eso se traslada al Partido Popular, que es un partido que si pierde unas elecciones su obligación es estar pensando cómo gana las siguientes, pues se lleva peor. Entonces yo creo que el Partido Popular, digamos que disminuyó en ímpetu. Las ideas, cuando se va gente, siempre disminuyen, son más escasas, no se aporta frescura, se aporta resentimiento, y eso no viene bien, eso viene muy mal, fatal. Yo creo que un partido tiene que estar abierto a todos, y lo que se tenga que debatir, las ideas de cualquiera. Somos liberales, al fin y al cabo es un partido liberal, tenemos que respetar las ideas de los demás. No prevalece ningún Estado ni ninguna autoridad, ninguna deidad, prevalece el ser humano, el pensamiento de cada uno. Entonces eso es lo que tiene que tener un partido político: puertas abiertas, y de entre toda la gente que entre, digamos, ir haciendo una selección que pueda representar al resto por las características personales de cada uno. En cuanto hay un cisma, en fin, malo, muy malo. Yo, de verdad que si en algo tuve culpa, pues me arrepiento, porque nunca me ha gustado provocar situaciones desagradables, y menos que dañen a otras personas. Y creo que en aquel momento las personas, hablando claro, digamos un poco más, entre comillas, enfrentadas, ¿no? San Antonio de la Torre y yo, y creo que hoy día somos igual de amigos. Hoy día somos igual de amigos. Y si tuviera que volver otra vez a la política, seguramente, vamos, lo llamaría. José Carlos, en relación a tu segunda legislatura, en la que pasaste a ser oposición, pues sucedió algo parejo, no digamos igual, pero algo parejo. Hubo que hacer una transición desde el PSOE de Victoriano y Paquita al PSOE de Jesús Martín. Tú fuiste testigo de aquello, no sé si con más o menos implicación. ¿Cómo se vivió internamente? Pues el primer tiempo, digo los primeros, no sé, los meses que duró la situación de partida, pero el primer tiempo mal,
Y tuve mi implicación, obviamente, porque si me apuntaba con todos los... con todo. Ya te digo, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. Yo nunca fui afiliado del PSOE, iba independiente, pero nunca he negado que iba en las filas del PSOE, y ni lo negaba ni lo niego, ni reniego tampoco. Es decir, y yo si estaba me implico, estoy me implico, si no, pues no estoy, ¿no? Entonces pues, estuve bastante implicado además. Y fue un momento pues, de cambio, había que ver un cambio, veníamos de ganar una situación que teníamos 10-10-1, que luego fue el 11-10 por el pacto que has mencionado antes, y pasamos de ser equipo de gobierno y pensando seguir siéndolo. ¿Estabais absolutamente convencidos de que seguíais? Sí, había las dudas, porque aquella noche electoral, gente que no daba crédito, gente de vuestra lista, dice, es que no me lo creo. Sí, pero también es verdad que si te remontas a unos meses antes de las elecciones, había datos o había signos que daban que pensar que se podía perder, ¿no? Y bueno, pues aquella situación se asumió, nos presentamos los que nos presentamos y asumimos la situación que había. Se perdió, no se esperaba la derrota, por decirlo así, pero perdimos las elecciones con el batacazo pues que te supone, porque no deja de ser un batacazo. El hecho sobre, como ha dicho Rafa antes, es decir, tú te presentas, crees que lo has hecho bien, has dedicado tiempo, has dedicado esfuerzo, has puesto mucho de tu parte o mucho de la parte de todo el grupo, y al final es una situación rara porque te encuentras un poco, no sé si decepcionado, defraudado, derrotado, todo empieza por D. Esa es la realidad. Y de buenas a primeras pues pasa eso, y obviamente la población de Valdepeñas no quería lo que habíamos presentado. Y como el fútbol, no caen todos los jugadores, cae el entrenador, pues aquí parecía obvio que Victoriano tenía que dar un paso a un lado. El tiempo que tardó en resolverse, pues ese tiempo fue malo, pues fuera malo a nivel de agrupación local y era mucho peor a nivel de grupo municipal, porque bien, como dice Rafa, desde el momento que pierde el PP o el PSOE, hay que empezar a trabajar para ganar las siguientes, aunque sea a 4 años vista. Día que pierdes en eso, el día que pierdes en organizarte, día que va ganando el rival, por decirlo así, ¿no? Que nunca el enemigo, ni mucho de eso, pues es el partido contrario, ¿no? Y en ese momento más, porque es que había 2 partidos, ¿no? Perdón, en ese momento era Izquierda Unida, ¿no? Pero gordo, importante, significativo, con poder de gobernar Valdepeñas, eran 2. A mi juicio ahora mismo hay 1. Cuando ¿sabes? Y fueron, la verdad que la reacción fue rápida, porque fue muy poquito tiempo en el que se organizó el grupo, como al final luego quedó. Claro, yo no viví aquello en la época porque ya no estaba de concejal, pero lo peor que se llevaba es que se manifestaba públicamente el tema, el desacuerdo. Y eso es nefasto para un partido político, bueno, o para cualquier otra agrupación. Se evidenciaba. Cuando tú tienes una expresión de ese tipo, eso no se piensa que se va a pagar a lo largo luego del tiempo. Porque uno se cree que con hacer eso vas a ganar y no, siempre vas a perder. Y luego fue el reflejo. Es decir, esa disputa, luego en las elecciones siguientes fue un batacazo tremendo por la disputa que había interna dentro de un seno de un partido. Es decir, no por esa disputa tú vas a salir el que gane, va a salir victorioso, sino todo lo contrario. Es una gran pérdida. El problema es que veo yo es que los partidos políticos cada vez los cambios son más traumáticos. Yo no sé por qué no se hace con normalidad en cualquier sociedad. Lo normal es que se cambie por lo que se ha comentado. Los años pasan para todos y evidentemente tiene que venir gente con nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Y sin embargo, bueno, pues en la política parece que se va abriendo con codos, que se va abriendo de mala manera la situación, y creo que eso es un error. Es decir, todas las personas tenemos un tiempo, tenemos un estadio en el que tenemos que cumplir y cumplimos con la sociedad a lo que nos ha tocado en cierta medida, y hay que dejar paso con mucha más normalidad al resto de gente. Si eso no lo hacemos así, se paga. No, pero vamos a ver, si eso, yo creo que eso es así, y para mí tendrían que ser 2 legislaturas y corriendo. 2 legislaturas, de 8 añitos. Además, Y cuando empiezas a ver que como mucho tienes 8 años. 8 años y corriendo. El problema es cuando tu pueblo te dice, no te quiero, o quiero más a este, no es que no te quiero, es que quiero más a este, y no te das cuenta.
No, si yo lo digo, José Carlos, no en el Pero sentido. colectivos. En el sentido de que hay disputas dentro del seno del partido y se manifiesta hasta en un pleno. Eso sí que es un error. Pero se Es decir, cuando hay manifiesta ese cambio de tío. en Es el un error pleno que y se paga. manifiesta en la calle y Claro, al final... Y eso eso se va a pagar. es por eso que en el momento ese nuestro al que te referías, el cambio tenía que ser muy rápido. Claro. Muy rápido para empezar a construir, ¿sabes? Y con toda la guerra por medio, que eso pasa siempre en todo este tipo de cambios y se arrastra un tiempo, ¿sabes? Pero bueno. Estoy escuchando a Fernando y estoy pensando en clave nacional. Igual. O sea, lo que ha pasado en mayo de que es que es anteayer en el Partido Popular, con el antiguo presidente y el antiguo secretario general, con el presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Pensáis que la gente se acuerda ya de Casado y se acuerda ya de Teodoro y va a pagar un precio Vamos político a el ver. PP por eso? Pero vamos a ver, no había expresión en el Parlamento de decirse unos a otros dentro del mismo seno del partido, yo voy a hacer lo que quiera y voy en contra tuya. Es una situación distinta. Es decir, lo que aquí se produjo con Rafa, es decir, que yo lo veo de fuera y yo lo voy a hablar de otra manera, es que una parte de los concejales que participaban en el seno de una lista se ponen en contra de otros y se manifiestan en un pleno. Eso sí se va a rompe el pagar. voto. Se rompe el voto. Eso sí se va a pagar. Si votabais cada Claro. vez, o sea, eso era se paga impredecible. porque se dice, esto es un gallinero, esto no hay quien lo gobierne y dentro de 4 años va a ser igual. Porque si queda uno de los dos, va... Y cosa que tengo mis dudas en la disciplina del voto, pero bueno. ¿Sabes? Llega el tema. Bueno, lo que ha ocurrido con Casado y con Feijóo ha sido una cosa distinta. Es decir, Casado mete la pata hasta el corvejón porque se equivoca, porque a uno de los suyos no puede hacer una crítica públicamente como la hacen y llegan fuerza de dentro y le dicen, usted en su casa hace falta. Ya está, y le cortan el cuello. Todos los demás comentarios sean los que sean. Y entra otro. Si el otro presidente que entra es muy potente, eso no se anula, porque no había enfrentamiento. Pero imagínate que en el Parlamento los diputados, dentro de un punto normal, quiere decir que no sea ni siquiera de que sea no político, para que tenga cada uno una visión distinta, pues votan distinto y además se critican entre ellos. Eso es una situación distinta. Lo que ha ocurrido en el PP es un cambio que, bueno, pues uno se ha equivocado y evidentemente te equivocas y te vas a tu casa. No creo que se pague de esa manera, sino si hubiese ocurrido, como digo, en el Parlamento. Había sido totalmente distinto. ¿Qué es lo que ocurrió aquí en Valdepeñas? No es normal que de 9 concejales 3 se pongan en contra de otros. Aguanta, gana el partido y cuando llegue tus elecciones pues haces el cambio con más o menos normalidad. Pero no des ese ejemplo en el Pleno porque la gente sí lo va a tener como memoria. También, porque a nivel nacional también el PSOE cuando votaron unos que no, contra la opinión de todo el grupo, al final salió ganando el actual presidente del gobierno. Totalmente. Y cogieron 4, como dijo, cojo el coche y me voy a hacer política por los pueblos. Pueblo por pueblo. Sí, ¿Sabes? pero- Es decir, que en general la gente tenemos la memoria Sí, pero, muy corta. José Carlos, él se fue del Parlamento. No, No, llegó pero- a votar pero en en el- contra. Sí, pero se fue, no pero, llegó a pero votarlo. el partido hubo gente, la Adriana Dastra, por ejemplo, votó Sí, pero muy en poco. contra de- Quiero decir que... Sí, pero él dio un ejemplo, de... También había unas elecciones Claro. primarias, ¿no? Sí, y él dio un ejemplo de honestidad. Es decir, yo que no estoy de acuerdo, me voy. Él dio un ejemplo de honestidad y eso la gente lo recuerda. No se fue. No se fue, le o fueron. echaron, o le fueron. Sí, pero donde voy, no llegó a votar. Sin embargo, lo que ocurrió en Valdepeñas sí se votaba. Y no Ya, durante sí, una sí. vez, es que fueron muchas. Y eso la gente pues lo tiene mucho más en la memoria. Porque también si lo haces circunstancial una vez, pues a lo mejor también se olvida. Pero durante el tiempo, Hombre, porque eso duró casi 3 años, ¿no? una Rafa? cosa es Sí, una votación, Duró otra cosa es mucho tiempo. Sí, sí. Quiero que emplear 5 minutos, nos estamos pasando ampliamente de horario, pero quiero 5 minutos finales para que los tres, empezando quien queráis, o si os parece que finalice Rafa, que no debería de olvidar ningún aspirante a gobernar Valdepeñas para anotar en su, un tema, en su programa electoral para el próximo mes de mayo. ¿De qué adolece actualmente la ciudad y en qué puede mejorar? Sacar de banda a quien queráis. Igual, yo creo que nunca un candidato, no da igual el partido que sea, no debe olvidar que está elegido por el pueblo o quiere ser elegido por el pueblo, es elegido por el pueblo y tiene que trabajar para el pueblo. Y la cercanía que ha dicho Fernando yo creo que es fundamental. Es decir, un candidato, me da igual el número 1 que el número 21. No puede olvidar eso y tiene que ser cercano a la gente fundamentalmente. Y luego plantearán como grupo el programa que quieran plantear y las ideas que quieran plantear y todo lo que se quiera plantear. Pero yo creo que lo que es la cercanía a la ciudadanía y no olvidar que trabajamos para la mejor
la mejoría de la calidad de vida de toda la población, yo creo que es fundamental. Sí, hombre, yo creo que además, creo que en ese sentido vamos a coincidir. Yo creo que tiene que recordar que no deja de ser un vecino más del pueblo. Es decir, que cuando pase su política, cuando pase su tiempo político, tiene que ser vecino de su pueblo y tiene que seguir viviendo con los ciudadanos. Eso creo que tiene que ser fundamental para que un político lo lleve a gala. Y lo lleve siempre en mente. Es decir, te presentas, eres vecino del pueblo, lo dejas y tiene que ser vecino del pueblo. Igual lo he planteado mal. Yo me refería a propuestas concretas. A políticas, es decir, que haría falta ahora mismo al pueblo esto. Y no se le debe olvidar a nadie el anotarlo en su programa electoral. No falta absolutamente nada. Acciones concretas. Acciones dices. concretas. Acciones concretas. No, No, sí, acciones hombre. concretas. Si yo me presentara mañana, tendría solamente una acción concreta que hacer. Bajar los impuestos al 50%. Nada más que esa. Hay un tema... No hace falta más cosas. Y luego después, cada uno de mi equipo, en cada concejalía, en cada área, que fuera acoplándose al dinero que tiene, imaginando, inventando, desarrollando, creando y haciendo cosas posibles con poco dinero, que vas a disponer de poco, ¿vale? Tratando de recircularse 100.000 veces las otras administraciones a las que tenemos que estar por narices condenados a la mesa petitoria, pues eso, para tratar de sacar dinero extra para poder desarrollar acciones. Pero sobre todo lo que no se puede hacer es escaldar o esquilmar el bolsillo de personas que ya de por sí lo tienen mal, ¿no? Y creo que en Valdepeñas se pagan impuestos por demás. Yo no sé si hay alguna ciudad en España que se pague el impuesto por tener un perro. ¿Conocéis alguna? Sí. Es un ejemplo pequeño, mínimo. Sí, otra cosa es cuánto se pague, pero pagarse por tener mascotas se paga en muchas. Yo ahora que sacas... Hay No uno, lo entiendo. Hay uno que yo también Y sobre todo que no repercuta, quiero decir, que no repercuta en lo que producen esas mascotas. Porque yo veo a la gente por las calles bastante educadamente. A lo mejor hay un porcentaje muy desdeñado, pero la gente es muy cuidadosa con sus mascotas. Pero de todas maneras eso es una pecata minuta. Eso sí. Lo gordo, el IBI, este tipo de cosas en las que el impuesto de vehículos de tracción mecánica, hay una serie de impuestos que se paga mucho y que hace falta disminuirlos, normalizar, ajustar en el futuro la plantilla, el capítulo de personal que siempre ha adolecido de ser una hucha sin fondo. Eso creo que tenía que racionalizarse un poco más, ¿vale? Como acciones concretas, como digamos forma de gobernar. La persona que se acerque a intentar gobernar el ayuntamiento tenía que tener una ausencia de vanidad completa, pensar que es una persona corriente más, que tiene que tener una clara idea de ideas sobrehumana, por así decirlo, conocer perfectamente Valdepeñas, saber de qué cosas adolece Valdepeñas y acercarse a quien vive en él, ¿no? Y yo creo que de esta manera puede formarse una idea global, concreta, de lo que tiene que hacer en 4 años. Y pensar también lo que hemos dicho aquí, 2 legislaturas y ideas frescas. Hay uno de los impuestos que creo que también lo hemos criticado muchas de las veces y que, teniendo superávit en este ayuntamiento y presumiendo de él, que creo que es uno de los más injustos y de los que más nos han engañado. Es decir, y aquí sí recalco el tema, nos han engañado. Y es el tema de depuración de agua. Lo que no es normal en este pueblo es que gastemos el agua por gastarla, ¿Limpiarla? transportarla, limpiarla Por beberla y por mearla. y mearla, y depuración. Eso es una auténtica barbaridad. Y aquí se nos dijo, es decir, y hay memorias de todos, que esa depuradora no íbamos a pagar ni un céntimo, y la estamos pagando no sé cuántos años, y lo que nos queda. Es decir, yo creo que es uno de los impuestos más grandes y más injustos que se pagan en Una Valladolid. cosa es que se amortice, que efectivamente lleva razón, se está amortizando por parte de los vecinos la depuradora que costó 5 millones de euros, y otra cosa es pagar por depurar, y eso lo hace todo el pueblo. Sí, pero la amortización. Pero es decir, es que el agua, quiero decir que ya va bien, que pagamos el agua por consumirla, pagamos el canon a la Confederación por consumirla, por transporte, porque pagamos el transporte, mirarlo como se hizo la renovación de líneas, y pagamos la depuración, y pagamos amortización. Es decir, que es que pagamos el agua tremendamente cara. Y yo creo que es un tema a revisar, y creo que cualquier político de los de ahora, creo que lo debería llevar. ¿Alguna aportación más? No, yo solamente, Julián, felicitaros por los 30 años, que menos, ¿no? Que no le hemos felicitado a ninguno. Felicitaros por los 30 años y animaros, no sé si a otros 30, porque yo no creo que lo vea, pero
Por lo menos cuanto más años duréis, mucho mejor. Por favor. Yo me acuerdo como anécdota que creo que José Carlos y yo tuvimos uno de los primeros debates que hubo aquí en televisión, cuando nos presentamos a las elecciones, la primera Sí. vez. José Carlos y yo, ¿Vale? como éramos los números 2 en aquellos entonces. Es verdad. Creo que fue de los primeros debates que tuvimos. Qué arte. Y éramos pipiolos los dos, te imaginas. También lo 17 hicisteis en Canfali. Y Cazalí también, efectivamente. Había Lo hicimos debates, aquí y en los Cazalí. números 2 y los números 1 a la semana siguiente. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ha sido un gran placer, Rafael Martínez de Carnero, reencontrarnos contigo, con el exalcalde de Valdepeñas, con el médico de todos, próximo ya, a pocas fechas de su jubilación. Por cierto, ¿cuántos años? ¿Cuántos años trabajando, Sí, dices? dime. 45 me parece. Vaya. En fin, José Carlos González Peña. Fue el primer sitio. No, primero estuve aquí en Valdepeñas. Lo que pasa es que no estuve en ambulatorio. Te hemos cortado. No, no, me habéis cortado la despedida, pero totalmente. José Carlos González, también un placer y un lujo tenerte aquí siempre. Fernando Prieto, eres de la casa, lo mismo te digo. Y a ustedes les emplazamos dentro de 7 días. Sabemos que nos metemos en una semana complicada. Vamos a seguir en la línea de recordar estos 30 años de televisión local, y dentro de 7 días no le vamos a ofrecer tertulia, le vamos a ofrecer una recopilación de escenas, de momentos, de vídeos grabados aquellos años, tanto de momentos solemnes como de momentos curiosos, como de momentos grotescos, como de rostros graciosos, de gente popular por conocida. Ya hicimos una entrega y ha sido todo un éxito, tanto en redes sociales como en visualización en pantalla. Vamos a ofrecer una segunda edición de ese recopilatorio 30 años contigo, y les emplazaremos. Está previsto que dentro de 2 semanas este ciclo de tertulias conmemorativas de los 30 años de Tele Valdepeñas finalice, culmine, teniendo aquí como invitado al alcalde de Valdepeñas, a Jesús Martín, junto a nuestros habituales colaboradores. Hasta entonces, les felicitamos por esta semana festiva que entra, que disfruten de ella y les enviamos un fuerte abrazo.